Lo que quiero que hablemos hoy día en la tarde es precisamente cómo retomar contacto con la diversidad biológica a pesar de encontrarnos tras los vidrios. Pongámonos en el panorama global. La humanidad y todos los seres vivos que pueblan la Tierra enfrentamos desafíos globales. Una población humana creciente que utiliza cada vez más el espacio disponible y lo transforma, que ha generado fuertes procesos de desertización, ha sido capaz de modificar los ciclos biogeoquímicos de la naturaleza. De hecho, la población humana es el componente más importante del ciclo del nitrógeno, por ejemplo. Estos cambios en los ciclos biogeoquímicos también conllevan cambios en la composición atmosférica, los cuales, como ustedes ya perciben, ha generado cambios en los regímenes climáticos. Asimismo, hemos sido capaces de modificar las barreras biogeográficas. El mejor ejemplo de ello es precisamente la cuarentena. Un organismo de 125 nanómetros, ¿verdad?, originario de China, tiene al mundo literalmente de rodillas, ¿verdad? Y eso porque lo hemos desparramado y hemos sido capaces de romper cualquier barrera biogeográfica para, desde el Asia, estar en todas partes del mundo. Y la última, desafío global, es la pérdida de la biodiversidad. En todo el planeta y para todos los grupos de organismos conocidos estamos erosionando la diversidad biológica. Y sobre eso me quiero concentrar. Y efectivamente, la diversidad biológica se encuentra en riesgo. En este gráfico, lo que ustedes tienen es el porcentaje de extinciones acumulada a través del tiempo, desde aproximadamente el año 1500 en adelante, para distintos grupos de organismos representados por sus siluetas. Como ustedes ven, a través del tiempo, en tiempos recientes, la tasa de extinción, que está representada por estas líneas, muestra inequívocamente que hemos aumentado la tasa a la cual desaparecen las especies sobre la faz de la Tierra. Y si usted compara estas tasas de extinción con la extinción que ha ocurrido antes de la intervención humana, la diferencia es sustantiva. Lo dramático de esta situación es que las causas que determinan la desaparición de todas estas especies son mayoritariamente humanas. Casi un 40% de las especies está en riesgo de desaparición por sobreexplotación. Otro tercio está por cambios en la calidad del hábitat. Un 13-14% lo está por pérdida del hábitat. Y si ustedes se fijan, son todas variables que dependen de la voluntad y del accionar humano. Nosotros somos el factor que pone en riesgo nuestra biodiversidad. Y esta situación debiera llamarnos la atención por lo paradojal. Cuando uno analiza los componentes del bienestar social, a juicio de la OCDE, hay 4 elementos sustantivos que determinan el bienestar de nuestras poblaciones. 1, el estado de la economía. 2, la salud de la población. La justicia social a la cual accede esta población. Y el cuarto, que nos convoca, es el estado del ambiente, y en particular el estado en que se encuentra la diversidad biológica. Resulta paradojal, entonces, es que si el bienestar social depende en buena medida del estado del ambiente, y en particular de la biodiversidad, nuestras acciones pongan en jaque, amenacen precisamente una parte de lo cual dependemos. Si usted lo ve en contexto, la biodiversidad, sea a nivel de genes, de especies o de ecosistema, nos ofrece un conjunto de bienes y servicios o contribuciones de la naturaleza a nuestra sociedad que tienen múltiples caras. En los aspectos culturales, por ejemplo, que como dijo Juan, es lo que trabajamos en nuestra asociación Cauyequén, fíjense que la biodiversidad nos presenta aspectos espirituales, estéticos, educacionales e identitarios.
esta clava que ustedes ven aquí, esta hermosa pieza de arte y además símbolo del poder, es nada más ni nada menos que una representación simplificada, muy hermosa estéticamente, de la cabeza de un ave. Un ave ha inspirado el símbolo de poder. Si ustedes leen las poesías chilenas, como Poema de Chile, de Gabriela Mistral, se darán cuenta de qué forma la flora de Chile, nuestras plantas, inspiraron a nuestra poetisa. También nos proveen alimento, combustible, fibras y medicinas. Solo a modo de ejemplo en alimento, un buen loco, ¿verdad? O en términos de alimento, en términos de medicina, la rapamicina, esta peculiar molécula que es usada ampliamente para combatir el cáncer, que fue descubierta en un hongo en el suelo de la isla de Rapa Nui. Asimismo, nos ofrece servicios de regulación. La calidad de las aguas depende de la vegetación que rodea nuestros ríos. La biodiversidad regula enfermedades y plagas. Nuestros murciélagos, por ejemplo, son capaces de reducir el daño foliar que reciben nuestros cultivos al reducir las poblaciones de insectos. Y nuestras abejas, como el buen bombus, ¿no es cierto?, el abejorro, prestan servicios de polinización. Y decimos, prestan servicios gratuitamente a la población humana. Parece curioso entonces que pongamos en jaque la provisión de estos servicios de los cuales dependemos, aun cuando lo hemos reparado. Y precisamente ese es el factor principal. Hay un factor importante aquí que guarda relación con una ceguera cultural. No vemos la biodiversidad de esta forma. En general, no estamos plenamente conscientes, al parecer, de que el ambiente y el nivel de la biodiversidad incide en este bienestar. Esta caja pareciera no estar conectada. Y a eso le vamos a llamar ceguera cultural. Y sobre eso quiero indagar. Y cómo maravillarnos y retomar contacto para reubicar esta caja en este cuadrante, aun cuando estemos encerrados tras un vidrio. Esa ceguera cultural se produce por un fenómeno llamado la extinción de la experiencia con la naturaleza. Educadores nos han mostrado, y ustedes lo saben mejor que yo, que la experiencia con la naturaleza en la infancia incide positivamente en las actitudes ambientales en la edad adulta y asimismo en las conductas proambientales en la edad adulta. Por lo tanto, tener experiencia con la naturaleza en la infancia determina que en el futuro ustedes tendremos conductas proambientales determinadas, favorables en este caso a la biodiversidad, y por lo tanto pudiésemos ser más proactivos en intentar evitar que la biodiversidad se extinga. Pero si esto se ha extinto, si hemos extinto la experiencia, todo esto se cae. De hecho, fíjense en este gráfico de acá, algo que está ocurriendo a nivel mundial. En este gráfico lo que les muestro es el porcentaje de personas que juegan o que jugaban en áreas naturales durante su infancia, para grupos etarios de mayorcitos de 50 y 40, edad intermedia de los 30 y jóvenes de los 20 y de los 10. Y si ustedes se fijan, los jóvenes cada vez menos juegan, se recrean, vagan en áreas naturales. Es decir, el contacto con la naturaleza es cada vez menor. ¿Por qué? Porque cada vez vivimos más en ciudades, cada vez estamos más acostumbrados a vivir en urbes, y dentro de las urbes cada vez menos asociados a incluso remedos de biodiversidad como pudiesen ser nuestros parques. Estamos perdiendo ese contacto. Y al perder ese contacto, como les insisto, al perder este contacto perdemos la experiencia y toda esta cascada cae. Y eso determina que en tiempos actuales no seamos capaces de ver la relación entre nuestro bienestar y la diversidad biológica. Y al mismo tiempo, no nos preocupan que nuestras acciones pongan en jaque precisamente la diversidad.
Veamos algunos ejemplos en Chile. Esta información viene de sectores rurales de nuestro país. Y cuando uno le pide a adultos y niños, padres e hijos, ¿verdad? Básicamente, que reconozcan distintas especies, las que están aquí abajo, un picaflor, el pudú, un zorro, el gato guiña y el monito del monte, y mostrándole las fotos, que lo reconozcan y nos digan qué es, por cualquier nombre legítimo. Uno no espera que aquí, cuando veamos el picaflor, nos digan, oh, esto es Cephanoides cefanioides. No, basta que digan colibrí, picaflor, ¿verdad? Al pudú por cualquiera de sus nombres. Al zorro pueden decir culpeo, chilla, zorro, ¿verdad? Y así sucesivamente. Miren aquí lo que está ocurriendo. En general, primero, ninguna persona, adulto o niño, es capaz, las reconoce todas, ¿verdad? Nadie llega al 100%. La mayor parte de las personas reconocen los picaflores, los jóvenes un poquito más los picaflores, pero en general los padres, los adultos, reconocen más especies por su nombre que los niños. O sea, efectivamente los niños tienen menor capacidad de entender su entorno que los padres en el mismo lugar. Esta baja que está aquí era esperable. Este es un organismo muy escaso, nocturno, solitario. Esta es la trampa que uno pone en las encuestas, ¿verdad? Este es el que espera que muy pocos los conozcan. Entonces, fíjense, nadie reconoce todas estas especies que habitan en el lugar. De hecho, en el lugar donde hicimos esta encuesta, este trabajo, este personaje, casi un mitológico gato guiña, es considerado el peor de los demonios. Es como el demonio de Tasmania. Gallina que se pierde fue el gato guiña. Vean qué cantidad de personas es capaz de reconocerlo teniéndolo al frente. Sin embargo, es un problema. ¿Se fijan? Entonces, los padres conocen más que los hijos cada vez menos, por lo tanto estamos extinguiendo la experiencia con la fauna, en este caso, que estaba en el lugar donde ellos habitan. Y cuando uno compara esas mismas frecuencias entre jóvenes de la misma edad que viven en sectores urbanos y rurales, la diferencia es dramática. En general, los jóvenes de ambientes rurales tienden a conocer más, excepto en el caso del monito del monte, que es como esperable, que los jóvenes de ambientes urbanos. Fíjense lo dramático de los zorros. Los zorros son frecuentemente, usualmente confundidos con perros. De acuerdo, pertenecen a la misma familia de cánidos, pero son radicalmente distintas especies. De manera que cuando uno le pregunta a nuestros jóvenes, dime qué animal te conoces, qué animales te acuerdas, aquí están las respuestas, ordenadas de las especies más reconocidas a las menos conocidas, en una suerte de, dime qué conoces, respóndeme rápidamente, ¿qué animales conoces? Eso es lo que se llama un listado libre. Bueno, la lista la integran el perro, el gato, el caballo, la vaca, el conejo, la gallina, el cerdo, el león, el zorro y el tigre. ¿Dónde están nuestras especies? La mayor parte, salvo 3, son especies domésticas. Por cierto, introducidas. Todas ellas, domésticas e introducidas. Cuando aparece fauna silvestre, aparece un buen león y un buen tigre, que no son nuestros. Y el zorro, bueno, esperemos que sea un buen zorro culpeo, un buen zorro chilla o un zorro chilote, pero simplemente nos dijeron zorro. ¿Dónde está la experiencia con nuestra biodiversidad? Fíjense que cuando analizamos en qué lugar aparecen nuestros íconos, de hecho, fauna identitaria como el cóndor y el huemul, que son símbolos heráldicos, aparecen fuera del top 10. El cóndor en el lugar 11, el pudú 14, el huemul ya va en el 19, el puma va a los lugares 21 y atrás, de 95 especies recordadas. Fíjense entonces que la experiencia que pudiésemos rescatar dice relación con fauna que no es nuestra y que es doméstica. Y es a esta juventud la que le tenemos que pedir que asuma en el futuro cercano la responsabilidad de proteger la biodiversidad sobre la faz de la Tierra. De hecho, falta comprensión,
Cuando uno le pregunta a los santiaguinos qué es diversidad biológica o qué es biodiversidad, y nuevamente uno no espera una definición de texto, sino cualquier respuesta que centrada en lo que es biodiversidad, especies, ecosistemas. Fíjense que más de la mitad no es capaz de articular una respuesta hacia diversidad biológica. Una fracción menor, del orden de un cuarto de las personas, responde que dice relación con especies, lo cual es correcto. Una fracción menor se refiere a la existencia de ecosistemas o unidades parecidas, y una fracción variable, ¿verdad?, del orden del 15%, se refiere a otro tipo de diversidades, incluyendo diversidades sexuales. Si más de la mitad de las personas no saben lo que es la biodiversidad, y entonces cuando uno le pregunta, ¿y te importaría perder la biodiversidad? Es decir, si está consciente de que ese cuadrante ingresa eventualmente en su bienestar, una fracción cercana al 40% no sabe. Hay un grupo menor de sibaritas, ¿verdad?, que le preocupa perder alimentos, lo cual está en lo correcto, y una fracción importante lo asocia con la calidad del aire. Y esto no es de extrañar, porque los chilenos, viviendo mayoritariamente en ciudades, y siendo el problema de las ciudades mayoritariamente en todo el país la contaminación del aire, cuando hay un problema ambiental o un variable ambiental, lo asocian a la contaminación. Fíjense aquí, esto es 2018, no 2015, la última encuesta, o la penúltima encuesta. Y cuando uno mira cuáles son los problemas más importantes ambientales que aquejan a nuestros compatriotas, la contaminación del aire y la basura son lejos los más importantes. Hacia abajo aparecen muchísimos más, algunos con bastante menos importancia relativa, pero si ustedes se fijan, en ninguna aparece la pérdida o las amenazas a la diversidad biológica. Uno pudiese ponerse generoso y ponerlo aquí, falta de árboles y áreas verdes, pero esto es un reclamo urbano típicamente, ¿verdad? De manera que la pérdida de biodiversidad no aparece en el imaginario, y al no estar en el imaginario, no está en la responsabilidad de cada cual. ¿Cómo rompemos este desafío? ¿Cómo lo abordamos? ¿Cómo abordamos, no es cierto, cómo empezamos a recuperar este contacto con la naturaleza? Si más encima me tienen en cuarentena, ¿verdad? Ese es otro desafío. Y aquí, ¿verdad?, entre salir a exponernos, que no es viable, ¿no es cierto?, ni aconsejable, veámoslo a través de un vidrio. Esta foto la tomamos hace algún tiempo en casa, un día que llovía, y ese pajarito me inspiró para decir, es que hay más. Puedo partir haciendo un calentamiento previo, al menos, detrás de un vidrio y maravillarme con la diversidad biológica. Ahí tenemos un buen chincolito. ¿Y qué es lo que hacemos? Hacemos dos cosas en general, ¿verdad? Trabajamos mucho en cuarentena, eso es seguro. Pero también leemos y comemos. Y partí por leer. Y así, como el chincol me dio la clave, ¿no es cierto?, para conversar hoy día, me leí un libro que se llama Me lo contó un pajarito, que son sobre especies nativas de Magallanes y su relación con la cultura. Por cierto, hecho por nuestra asociación. Por cierto, si lo quieren descargar, propaganda, pero vale la pena, está gratis a su disposición para que lo encarguen íntegramente en nuestro sitio. Y cuando uno lee este texto, uno entiende al tiro. Dice, me lo contó un pajarito. Abajo dice Caulliguén, dice Gabriela Simonetti, Gregorio Stipe, si lo entendemos. Y esto es bien interesante, porque al abrir el texto, todos los códigos que aparecen ahí, todos esos fonemas son inteligibles. Ustedes y yo lo entendemos. En un costado dice calafate, con un nombre raro abajo, Berberis microfila, vaya usted a saber. Al otro lado es una ballena jorobada. Dice el calafate, un arbusto pequeño. Y empiezo a entender, cada uno de esos fonemas me dice algo, unidos uno tras otro, hay un nivel de comprensión para ustedes y para mí, no solo en el sonido, sino que el símbolo, uno tras otro, tiene sentido, es inteligible. Cuenta la historia a Oniken, que era un enorme, ¿verdad? Lo entendemos. Entonces uno se cuestiona, ¿cómo es posible que yo entienda esto? Porque son rayas sobre el papel. ¿De dónde proviene esta inteligibilidad? Y aquí aparece una de las
maravillas que quiero contarle. Ese texto lo entendemos, ¿verdad? Todos ustedes lo han leído en 30 segundos y saben exactamente lo que quería decir, lo que decía y lo interpretaron. Pero si lo llevo a este texto que está acá, que es un libro de Haramusa, que se llama Heishi, del 1700, alguien me dijo que lo que estaba escrito aquí decía relación con este organismo, que si no estuviera esta ballena, la verdad no entendería nada. Soy ignorante en este idioma. Este libro, Heishi, que se llama Todo sobre las ballenas, también le hace sentido a muchas personas cada uno de estos signos. Significan algo, cada uno de esos fonemas, igual que a nosotros nos hacen sentido esto. Y un neurobiólogo, un investigador norteamericano, hace algún tiempo atrás, hizo una revisión de todos y cada uno de los lenguajes escritos que estaban disponibles y reunió símbolos como los que ustedes encuentran aquí. Hizo una suerte de sistemática y taxonomía, los ordenó, vio cuántos se repetían, cuántos eran comunes, cuántos compartían los mismos atributos a pesar de que las formas pudiesen ser levemente distintas. Y lo que descubrió es, a mi juicio, maravilloso. Primero, la mayor parte de nuestros símbolos que usamos como para la escritura tienen un máximo de 3 golpes. Se hacen con 3 rayitas, ¿verdad? Y aquí está una tipología que los reúne a todos los que él fue capaz de detectar como elementos en común. Y fíjense lo interesante que hizo. La línea negra muestra la frecuencia con que esa forma aparece en los distintos lenguajes. Unas más comunes, otras más raras, otras casi ausentes. Y después analizó un conjunto de imágenes, ¿verdad? Perdón, los signos visuales son la línea punteada. Después analizó una serie de imágenes tomadas de la naturaleza y de fotografías escogidas al azar de una revista que publica muy buenas fotografías. Y fíjense lo relacionado que están. Las imágenes, los signos van en esa línea punteada, este es más frecuente, esto es más raro, esto es más frecuente, esto es más raro, esto es muy raro. Y fíjense la frecuencia con que esos caracteres o formas aparecen en elementos que están en la naturaleza. Siguen la misma distribución. Y lo que el grupo de Chansiji, que es el investigador que estuvo a cargo de esto, ha propuesto es que nuestro idioma, nuestro lenguaje como especie humana está moldeado por símbolos frecuentes y recurrentes que usted encuentra en la naturaleza. Por lo tanto, usted es capaz de comunicarse por escrito porque hemos seleccionado aquellas formas de la naturaleza que nos son más comunes para representar nuestras ideas y cualquier concepto que quisiéramos tener. Aquí está representado, ¿verdad? Estamos estirando el chicle un poco, admitámoslo. Aquí tiene una letra M, aquí tiene una letra C del pailón, y póngale usted, esto puede ser una Y o una T, vaya usted a saber. Pero esos caracteres están en la naturaleza y los hemos traspasado en nuestro escrito, de manera que cuando leemos esto, cada uno de estos fonemas, unidos uno tras otro, nos es muy fácil, porque a esas formas hemos estado acostumbrados a verlas durante nuestra historia evolutiva. Primera maravilla, somos capaces de leer porque hemos decodificado y copiado elementos de la naturaleza para podernos comunicar en un lenguaje abstracto. ¿Qué tal? Si eso no es maravilla, renuncio. Y seguimos leyendo. Y eso nos permite leer otras cosas. Veamos otra maravilla de nuestra biodiversidad. Muchos de ustedes habrán leído las odas elementales del Vate Neruda. Y aquí tengo algo que me encanta, que es la oda al caldillo de congrio. Perdonen la hora, pero... Y fíjense que dice el Vate que en el mar tormentoso de Chile vive el rosado congrio, gigante anguila de nevada carne, y sigue, ¿verdad? Y en las ollas chilenas en la costa nació el caudillo grávido y suculento, provechoso.
Fíjense que me aparece algo que es diversidad biológica. Una anguila gigante, el congrio rosado. Más clase de zoología podemos hacer aquí. Y luego sigue con la receta convertida en oda. Deja el ajo picado caer con la cebolla y el tomate hasta que la cebolla tenga color oro. Mientras tanto se cuecen con el vapor los regios camarones marinos. Y cuando llegaron a su punto, que entre el congrio. A mí me dio hambre. ¿Para qué? Dice el vate, para que en ese plato tú conozcas el cielo. Y le voy a robar esta oda a Neruda para decir, para que en ese plato tú conozcas maravillas de la biodiversidad. ¿Verdad? Vamos para el otro lado. Ahí está. Porque cuando yo, como biólogo, decodifico el congrio rosado, los regios camarones, la cebolla, el ajo y el tomate, lo puedo leer como Genipterus chilensis, no le estoy insultando a nadie, pero así se llama el congrio, Heterocarpus redi, el buen camarón, Allium cepa, Allium sativum y Solanum lycopersicum. Se dieron cuenta que en una oda que forma el conjunto de quien también fue galardonado con el Nobel, hay biodiversidad. Y no cualquier biodiversidad. Vamos a hacer otro ejercicio ahora. Aquí, esta es biodiversidad silvestre. Esta vive en sus lugares naturales, en el fondo del océano, ¿no es cierto?, entre las rocas, y nadando por aquí y por allá. Y esta es una expresión muy dura de la biodiversidad. Son especies domésticas. Es decir, tomamos de algunos ejemplares de la naturaleza, ¿verdad?, y los hemos moldeado para que satisfagan nuestros intereses. Domesticación. Entonces, ¿eso qué me permite? Me permite saltarme incluso al Principito y ir a los jóvenes educandos y decirle, si usted lee el Principito y lee en detalle la conversación entre el zorro y el Principito, entenderá qué significa domesticar. Y si entiende lo que es domesticar, en términos bastante poéticos, por cierto, como lo puso Saint-Exupéry el año 43, entenderemos la potencia que tiene la biodiversidad en nuestro diario vivir. Incluso entonces, ya saben, tienen que leer Poema de Chile, Me lo contó un pajarito, Las odas elementales, El Principito, y en todos ellos está la diversidad biológica, aunque no nos hayamos dado cuenta. Y seguimos tras los cristales, tras los vidrios. Bueno, de tanto leer me dio hambre y me comí una mermelada. Secretos de la Patagonia, mermelada de frutos de la Patagonia. Efectivamente, la Patagonia, les vamos a mostrar un secreto muy hermoso, muy maravilloso. Esta mermelada tiene frutos de calafate, árbol que ya habíamos visto que nos participó del proceso de la inteligibilidad. El calafate, me cuentan, que tiene una historia maravillosa, porque cuando usted come frutos de calafate, si quieren tomar licor de calafate, asunto suyo, todavía no estamos pasadas las 10 de la noche, así que no podemos hacerle propaganda a los alcoholes, pero si usted come calafate, dice la leyenda que ha de volver. ¿Y de dónde viene esa leyenda? Esa leyenda viene de Romeo y Julieta de la Patagonia. Romeo y Julieta no solo eran Capuletos y Montescos, ¿no es cierto?, en la Italia. Si usted se acerca a entender el Calafate, tiene la misma historia. Calafate era una joven de una tribu que se enamoró, como suele suceder, del hijo de un jefe de otra tribu, cuyos padres no se toleraban. El padre de la doncella le dijo al brujo de su grupo que tenía que impedir acomodiese el lugar tan nefasta relación. Clásico de Capuletos y Montescos, ¿verdad? Y aquí en la Patagonia. Lo que hizo el brujo, dice la historia, es que a la joven doncella la convirtió en el arbusto, que hoy llamamos calafate, que es el nombre que era de la joven. Pero ¿por qué hemos de volver? Porque si ustedes conocen el calafate, sabrán que tiene unas espinitas que pinchan. Algo más que espinitas, duelen. Y cuando se dio que había hecho eso, el brujo dijo, parece que me pasé de revoluciones, ¿verdad? Porque puso las espinas para que nadie la tocara, porque los padres no querían que se acercaran a la doncella. Entonces dijo, voy a hacer que permanezca
dos elementos de las características de Calafate. Uno, unos ojos hermosos y penetrantes, y mantuvo el color amarillo de las flores, ¿verdad? Muy atractivas, muy llamativas. E hizo que el fruto fuera dulce como el corazón de la doncella. Por lo tanto, si usted come el fruto o sus derivados, se enamorará y volverá siempre a buscarla, a pesar de que hoy día está convertida en un arbusto. Esta historia, un mito, una leyenda, como quieran llamarle, hermosísima, ¿verdad?, puede desaparecer. Porque el fruto del Calafate depende que lo polinice este pequeño amigo que mostramos al comienzo, nuestros abejorros. Nuestros abejorros son una especie de insecto severamente amenazada de extinción por la introducción de otra especie de abejorro para hacer lo mismo que hace nuestro abejorro, que es polinizar. O sea, hay que ser atravesado, ¿verdad? Y está a punto de desaparecer. Y si este abejorro no poliniza, va a desaparecer, no va a haber fruto, y por lo tanto no podremos comer Calafate y habremos perdido no solo una especie biológica, sino que además habremos perdido como sociedad una hermosa relación cultural entre nuestra biodiversidad y nosotros. Por lo tanto, tenemos la obligación de seguir maravillándonos. Y vuelta, me apareció una palomita, ¿verdad? Una torcasita ahí en el tomagua. Lo que tenemos que volver a hacer es volver a tener esta experiencia con la naturaleza, en particular en la infancia. Y ya vimos que eso lo podemos hacer incluso detrás de un vidrio cuando empezamos a leer, empezamos a rescatar la experiencia, aun cuando estemos en cuarentenado, recurriendo a estos elementos para hacer una suerte de calentamiento previo, leyendo, me lo contó un pajarito. Lean Geografía Gastronómica de Chile de Oreste Plat y se darán cuenta cuánto de nuestras comidas y bebidas y de nuestros platos, la diversidad biológica está allí, aun cuando usted no se hubiese dado cuenta. Léanlo, transmítanselo a los jóvenes, para que no pasemos la vergüenza que pasa el 7% de los jóvenes norteamericanos, que cree que la leche chocolatada, viene de vacas café. ¿Se imaginan qué pensarán entonces cuando usted toma leche con sabor a frutilla? ¿De qué color será la vaca? Que no nos pase eso. Lean Geografía Gastronómica de Chile, lean Poema de Chile, y será una clase de botánica en que nos maravillará cómo las cuelludas, que son las palmas chilenas, han inspirado a nuestros nobles. Lean, revisemos el glosario etimológico chileno, donde están cientos de nombres de plantas, animales, personas, ríos, lugares, que guardan estricta relación con nuestra naturaleza y con nuestra biodiversidad. De esta forma, podremos volver a intentar reconectar la biodiversidad con nuestro bienestar, desde el punto de vista completo, bien integrado, desde los aspectos más propios de nuestra cultura. Tenemos opciones para hacerlo, incluso estando en cuarentenados. Podríamos ayudar a romper esa ceguera cultural. Porque tenemos, y permítanme terminar con esto, en la media hora como me pidió Juan, tenemos la obligación de maravillar a la gente joven. Porque como dijo Baba Dioum, el conservacionista senegalés, al final conservaremos solo aquello que amemos, amaremos solo aquello que entendamos y entenderemos solo aquello que se nos enseñe. Y hoy día tenemos la obligación de enseñarnos, incluso tras un cristal, incluso detrás de un vidrio, que tenemos la biodiversidad al alcance de la mano en expresiones tan distintas, tan diversas, tan maravillosas, desde nuestros dichos, nuestros nombres, nuestros platos de comida, en definitiva, en nuestra cultura. Creo sinceramente que a pesar de que estemos en cuarentenado, tenemos la posibilidad de recurrir a los elementos más profundos de nuestra cultura para maravillar a la gente joven respecto del sentido, del valor profundo que la biodiversidad tiene en nuestras vidas, y así tendremos una oportunidad de conservarla. Muchas gracias. Vuelvo ahora, estimado Juan, a la pantalla. Muchas gracias, Javier.
por tu clase de educación ambiental, porque no puedo decir otra cosa, estoy impresionado por esta invitación que has invitado, nos ha hecho, de conocer esta naturaleza que la tenemos tan cerca muchas veces, tan al alcance de la mano, y no somos capaces de dar ese paso, de dar ese salto para reconocer lo que tenemos a nuestro lado, a nuestra biodiversidad. Y te quiero sinceramente agradecer. Voy a dejar a Marjorie Riquelme para las preguntas que probablemente se han hecho, y nuevamente agradecerte, y nos vamos a seguir comunicando durante este rato. Marjorie, por favor. Gracias, Juan. ¿Me escuchas bien? Perfectamente. Así es. Qué tremenda presentación, profesor Javier Simonetti. La verdad que ha sido muy inspirador. Acá hay muchos mensajes de felicitaciones, de agradecimiento por su presentación. Y mientras damos unos minutitos para que se empiece el chat ahí a formular las preguntas de nuestros asistentes, de los cuales le puedo comentar, hay colegas vinculados a educación ambiental, profesores, educadores, funcionarios municipales. Vamos a dar unos pequeños minutitos ahí para que empiecen a formular sus preguntas. Yo le quería comentar de manera personal que una vez vi en una red social que una universidad estaba levantando una información respecto de los recuerdos de infancia, pero de una, digamos, un poquito mayor. Entonces, los recuerdos de infancia, el resultado dio que la mayor parte de quienes contestamos esa consulta estaban vinculados a temas de naturaleza. A salir a jugar al aire libre, a conocer los árboles, etcétera. Entonces, me hacía mucho sentido lo que usted comentaba en su presentación en cuanto a la extinción de la experiencia, y la consulta es, ¿qué nos pasó en el camino? Porque usted conversaba de la urbanización, pero también hay algo que damos nosotros al debe como generación, y que creo que estamos a tiempo para traspasar estas experiencias y la importancia de conocer nuestra biodiversidad a los niños, a los jóvenes. Entonces, mi consulta es, más allá de qué nos pasó, es cómo retomamos el camino, cómo hacemos un viraje y empezamos a encantar y a enseñarle a los niños, como decía ese último pensamiento, de que si no lo conocen, no lo valoran, y si no lo valoran, no se ama. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque acá tenemos muchos educadores, entonces necesitamos hacer ese viraje. Entonces, esa es la primera consulta. Gracias, Mayori. Yo te tengo una primera consulta. No soy capaz de encender la cámara. Por algún motivo me dice que no puedo encenderla desde acá. Tal vez Nicole puede hacerlo desde allá para poder verlos a ustedes. Te respondo. Han pasado varias cosas. Uno, efectivamente, la población humana es cada vez más urbana. Además de la urbanización, nos hemos creído cada vez menos dependientes de la naturaleza para obtener los elementos que nos importan. Medicina, alimento u otros. De manera que lo que hay que volver a hacer es volver a tomar ese contacto de las múltiples maneras. Y esto no significa que tengamos que mover a nuestros educandos a sitios distantes, ¿no es cierto? De hecho, en Santiago, el actual nuevo Parque Nacional Río Clarillo, le iba a decir reserva, ¿verdad?, está muy cercano, y podemos llevar ahí a tomar contacto a los niños con la naturaleza, a que simplemente caminen. Ahora, si no tenemos acceso a un área protegida como esa, o un espacio natural como ese, las plazas, los parques, los jardines y los espacios abiertos de los propios colegios y escuelas tienen todavía, aunque sea una especie guachita dando vuelta por ahí, con la cual podemos maravillarnos. Y esa es la obligación. Hacer actividades que nos pongan en contacto con otras especies, ¿verdad? Con otras especies y que no sean otro representante de la especie humana, ¿verdad? Que interactuemos con ellos. Por ejemplo, alguien se ha maravillado respecto de jugar con los niños más chicos y ver cómo las hormigas
caminan en fila india, ¿no es cierto? Van y vienen, y uno le puede hacer el truco de cambiar, ¿no es cierto? Pasar el dedo y cambiar las feromonas que dejan entre medio, y las desorientamos. Entonces podemos enseñarle cómo la comunicación, cómo hay distintas formas de comunicarse, no solo con el lenguaje oral y escrito, sino que las hormigas usan otro tipo de lenguaje para saber que el que venga atrás me siga, que yo fui por aquí. Pequeñas cosas como esas. Tenemos que reencantarnos con la naturaleza, tenemos que reencantar y hacer esfuerzos. Por eso me preocupé cuando dije, ¿cómo le hablo a Juan, verdad, que me puso esta tarea, si estamos en cuarentena? Y dije, pero si la tengo a la mano, aquí en mi biblioteca tengo libros que me permiten remirar la naturaleza de una manera distinta, de manera que cuando vuelva a salir a ella, la miraré distinto. Los desafíos son buscar más actividades que nos pongan en contacto en todas las opciones posibles con nuestra naturaleza. Hagan el ejercicio con la hormiga. No cuesta nada, un puro dedo nomás, pasarlo por entre medio de las hormigas y las pobrecitas quedan desubicadas. Y uno puede comenzar a armar toda una historia respecto a cómo se comunican las distintas especies, qué significa comunicar y cómo esa comunicación está mediada por productos de la naturaleza. Tenemos que ser creativos nomás, Marjorie. Exactamente, y buscar todo esto moderno que hiciste, la tecnología, y ocuparlo a favor. En el fondo, ir utilizando todas estas plataformas para justamente ir dando y buscando la fórmula para favorecer este aprendizaje. Aquí hay una consulta que está ligada a esto, que la hace Carolina, y dice, ¿cree usted que la pérdida de capacidad de asombro y de vivir experiencias concretas se debe a la inmediatez de las nuevas tecnologías que dan una sensación de éxito o satisfacción rápida sin salir de casa? Estimada Carolina, sí, no es el único, pero sí forman parte del problema. Sin lugar a duda, esta sensación de inmediatez, que yo aprieto un botón y lo tengo en principio todo a la mano, ese todo es bastante pequeño, la verdad, lo que tiene a la mano. Sí, esta sensación de que todo es muy fácil de conseguir, que todo está a un clic de distancia. Lamento decirte que no está todo a un clic de distancia, porque he hecho como 500 clics en la cámara para que se active el video y todavía no lo puedo activar, ¿verdad? Así que no me está ganando la comunicación aquí. Pero sí, esa sensación de inmediatez, sí, no solo la sensación de inmediatez, sino que la sensación de que todo lo tenemos listo y dado. Entonces, por ejemplo, ¿qué haría yo hoy día con niños chicos? El COVID nos presenta una oportunidad durísima para mostrar que esa inmediatez carece de sentido cuando tenemos que lidiar, por ejemplo, contra una pandemia. Y fíjate que el COVID da la posibilidad no solo de mostrar los problemas que enfrentamos, sino que el significado que tiene. Un organismo minúsculo, invisible al ojo humano, que partió en China, nos tiene pidiendo clemencia literalmente. Entonces, cuando tú empiezas a ver cómo se mueven esos organismos y cómo vamos a lidiar con un organismo que le gana al sistema inmune, y le enseñamos sistema inmune a nuestros educandos, ¿verdad? ¿Cómo le gana al sistema inmune? ¿Cómo tenemos que inventar algo para ganarle al virus en que no nos infecte? Y empieza a aparecer el tiempo. Aquí necesitamos tiempo para reflexionar, necesitamos tiempo para mirar, para maravillarnos del SARS-CoV-2 que nos tiene por las cuerdas. ¿Qué tiene ese organismo? ¿Qué tiene ese virus, verdad? Que lo hace tan particular. Y ahí viene el tiempo, te generas el espacio para la reflexión, para la mirada profunda. Porque la verdad, por muchos clics que le hagamos, hay cosas que no se producen a la vuelta del clic. Es como antiguamente eran las radios. La radio, la mayor parte de ustedes no tuvo acceso a radios en las cuales uno lo aprendía y los tubos que habían adentro se tenían que calentar para que pudiesen comenzar a emitir. Entonces pasaba un buen rato entre que uno prendía la radio y escuchaba tal vez algún chicharriento sonido. Y había ese sentido de la expectación, de qué es lo que viene, qué es lo que sonará. Hoy día, en ese tiempo, los jóvenes han cambiado 200 veces de
canal de YouTube, del TikTok o como se llame, se han paseado 500 veces. No tienen tiempo para la reflexión. ¿Sí? La inmediatez juega en contra de nosotros y tenemos que nosotros, los que peinamos un poco más de canas o no peinamos, ¿verdad? Porque ya se nos cayó el pelo, sacar el pie del acelerador y mostrarles que hay opciones que requieren el paso calmo, la meditación, la contemplación. De otra forma, no vamos a llegar muy lejos. Profesor, hay muchas felicitaciones y agradecimientos por su presentación. También hay muchos colegas que han compartido experiencias desde ámbitos sumamente simples, como plantar a través con semillas, enseñar a los niños de manera súper simple la naturaleza, de dónde vienen los alimentos. Hay otra consulta que dice si usted ha trabajado la metodología de indagación y si tiene material para compartir. Esta pregunta nos llega desde los colegas de la Municipalidad de San Joaquín. San Joaquín. Primero les doy las gracias por los saludos. Sí, el acto, volviendo a la pregunta de Carolina y el colega, o Lao, el colega que compartió la idea de plantar, te das cuenta que hay que tener paciencia, aumentar el sentido del asombro. ¿Qué es lo que va a emerger? ¿Cuánto tiempo se va a demorar en crecer la planta? Y podemos ponerla adentro de una cajita para jugar, ¿no es cierto?, a ver si son fototrópicas o no. Hay un montón de cosas que podemos hacer. Respecto a la pregunta de los colegas de San Joaquín, no, yo no he trabajado directamente con eso, pero sí conozco a quienes han trabajado. Si se refieren a la idea del patio de trabajar en el patio de la escuela, los puedo poner en contacto con los colegas que han dirigido esas iniciativas. Con el mayor agrado los pongo en contacto. Y la información, ellos tienen un par de libros, un texto que debiera estar disponible en línea, y si me dan una mano después, Mario, y me lo recuerdas, tratemos de buscarlo para hacérselo llegar. Perfecto, si podemos, tenemos los correos de los participantes y de quienes no se pudieron sumar hoy día, y podemos compartir toda esa información. Acá hay un mensaje que habla de la importancia de conocer la naturaleza en la primera infancia, y dice de esta manera los niños y las niñas aprenden a explorarla y respetarla, pero también no podemos hablar, olvidar de los más jóvenes, porque también hay técnicas y hay metodologías de trabajo donde también se les puede encantar y reencantar con términos de biodiversidad. ¿Se han desarrollado algunas acciones que usted conozca con jóvenes, con adolescentes, para poder interiorizarlo y enseñarles la importancia de la biodiversidad? Te admito que no tengo, lo siento, pero no tengo en mente así muy rápidamente ejercicios hechos con adolescentes. La mayor parte de los ejercicios, el grueso de los ejercicios está apuntando a las primeras, a los más chiquitos. Porque probablemente los adolescentes tienen otros desafíos conductului que acometerse. De manera que tendrías que trabajar en varios planos simultáneamente. Yo no conozco con jóvenes, deben haberlo, te lo aseguro, pero el grueso, el gran grueso está con los más pequeños, porque son los quienes efectivamente mantienen el sentido del asombro. Y eso es lo que no debemos perder. Les recuerdo sobre esa materia, ¿no es cierto?, el libro de Raquel Carson, la ambientalista norteamericana, sobre el sentido del asombro, y cómo ella guiaba a su sobrino pequeñito por entre los bosques para que mantuviese el asombro, para que nunca dejara de asombrarse, pero requería de adultos que lo orientaran, que le dijeran, mira qué raro esto, mira qué distinto esto otro, ¿ves cuántos colores de verdes ves en este mismo árbol? ¿Qué significa distintos colores de verde? Y todo está apuntando hacia los más pequeños. Profesor, aquí Nancy nos dice que San Agustín decía, la contemplación. Entonces, nosotros hemos visto a través de su presentación diferentes formas, a través del análisis de un poema de un poeta muy importante para nosotros. Entonces, la contemplación también vendría siendo una metodología importante para dar a conocer nuestra biodiversidad. ¿Qué opinas al respecto? De todas maneras, es más, ojalá tuviéramos más tiempo de ocio. La verdad es que en la medida en que incluso a los más jóvenes, a los más chicos, que es cuando tenemos a los infantes, que es donde tenemos que lograr este reencantamiento,
los llenamos de actividades. ¿Por qué no le damos que una actividad sea no hacer nada? Que reflexione, que tenga el tiempo de mirar, que tenga el tiempo de explorar por su cuenta. En general nos hemos llenado de actividades, con patrones, con objetivos y metas verificables, que están muy bien para ciertas edades, pero los más pequeñitos, dejémoslos contemplar, que cometan errores, que le pongan el dedo, ¿no es cierto?, cerca a una abeja a ver si lo pica. Bueno, nunca más va a ponerle el dedo a la abeja si lo picó, ¿verdad? De manera que lo que hay que hacer efectivamente es tener estos tiempos, estos espacios en los cuales uno esté en contacto con la naturaleza, pero que esté en contacto con el acto de no hacer nada, excepto reflexionar sobre ella o empaparse sobre ella. ¿Por qué no tener un buen rato de, suena bonito, no hacer nada y estar ahí? Simplemente sentarse, caminar, oler, tocar, sí, contemplar, no cabe ninguna duda, pero para eso hay que tener el tiempo, de manera que tú estés predispuesto para hacerlo. Pero si me llenan de tarea, el ocio, la verdad, yo le daría tiempo de ocio a los más chiquitos inmersos en estos baños de naturaleza que hoy día los japoneses nos invitan. Por cierto, a propósito de baño de naturaleza, hay países nórdicos que están dando como receta médica, ¿verdad?, pasear por bosques. En vez de darles pastillita para los nervios, media hora al día camínese por un parque y estamos al otro lado. ¿Y haciendo qué? Nada, camine, olfatee, mire, escuche los pájaros. ¿Qué tal? Sí, necesitamos contemplar la naturaleza, pero para contemplar necesitamos tiempo. Y tenemos que empezar a hacernos esos tiempos. La vida urbana nos está agobiando. Profesor, aquí Jimena Cornejo nos comenta que ella realiza, y aquí pasamos a otro método de trabajo con niños, es hacer huertos con los niños. Y dice que hace videos y videos educativos en relación al medio ambiente, como plantar, por ejemplo, hierbas y verduras con los niños y niñas, y así enseña ella a que los niños aprendan a cuidar y respetar la naturaleza. Entonces nos abre otro método de trabajo donde se puede trabajar de manera sencilla estos temas. ¿Qué opinión tiene usted, profesor? De todas maneras, le agradezco que esté haciendo eso. Los jardines urbanos y las pequeñas huertas que los niños y adultos están plantando en muchas ciudades del mundo, y le agradezco que lo esté haciendo, no solo tiene el efecto que conozcan, respeten, entiendan, tiene efectos en la salud. La cantidad de efectos que el hacerse cargo y ver crecer una planta tiene sobre la salud física y psicológica de las personas es enorme. Lo que la profesora está haciendo no solo tiene más impacto de lo que ella aparentemente ha visto. Profesora, impacta en la salud mental de sus educandos, bravo por usted, los hace más tranquilos, los hace más calmos. Los huertos urbanos son una alternativa, son un remedio de biodiversidad, lo sabemos, no es un bosque templado, lluvioso del sur de Chile que enamoró a Neruda, no, esa pequeña grupo de plantas que se cultivan ahí tienen efectos enormes, no solo sobre conocer, comprender, aprender a respetar, sino que además efectos sobre la salud. ¿Qué más quiere que le diga? Todos los espacios baldíos de las ciudades debieran estar en manos de los vecinos para que cultiven. Profesor, bueno, siguen llegando muchas felicitaciones y agradecimientos por su presentación. La verdad es que tenemos un público que está bastante agradecido y encantado de cómo usted también presentó esta información y cómo nos hizo ahí como un tirón de orejas para poder, con esos resultados de aquellos gráficos, poder seguir instalando estos procesos en la escuela, y a quienes no lo realizan o de repente no han tenido como la idea, puedan ver a través de todas estas metodologías de trabajo que han mostrado en el chat, poder realizarlas. Queremos comentarle que hay muchos profesores, como le comentábamos, educadores, que están realizando varias
ideas a través del chat. Acá nos comentan que son una persona que no aparece el nombre, que es de un jardín infantil, con trabajo de la familia desde su hogar, y dice que han realizado germinación de semillas, donde ellos deben observar y realizar hipótesis con relación a su crecimiento. Este es como un método científico también ahí para poder trabajar con los niños. Yo le quería preguntar, profesor, ¿qué opinión tiene con las prácticas, por ejemplo, de nuestros pueblos originarios, que, perdón, que nosotros conocemos, tienen prácticas con la naturaleza muy, muy arraigadas, y de repente nos perdemos un poco y las desconocemos? ¿Qué podemos hacer al respecto? Porque ellos, desde los pueblos aymaras en el norte hasta los pueblos mapuche, yaganes, qué sé yo, realizan prácticas que están muy ligadas a la naturaleza. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ir mejorando a través de también el conocimiento respecto en temas culturales? Sin lugar a duda. Primero, quiero volver un pasito atrás. Nuevamente les agradezco los saludos. No lo tomen como un tirón de oreja, como tú dijiste. Yo creo que este es presentarnos los desafíos que nos hemos creado. Eso es lo que tenemos que hacer. Estos son desafíos, estas son las barreras que tenemos que romper. Yo mismo, ¿verdad? He trabajado toda mi carrera profesional intentando conservar biodiversidad. Pero tú te das cuenta que la biología por sí sola no es suficiente, necesitamos aliados. Y por eso creamos una entidad, Cauyequén, en que nos juntamos grupos de distintas profesiones para rescatar el valor cultural que tiene la biodiversidad. Como otro paso para realmente valorar, no poner precio, valorar la biodiversidad. Y esos múltiples valores provienen de las distintas culturas a las cuales tú has hecho mención. Todas las culturas tienen prácticas distintas. Y una cuestión que tenemos que entender es que de todas debemos aprender lo que hemos hecho bien y lo que no hemos hecho bien. Todas las culturas. Entonces tú recorres la geografía de Chile y te vas a dar cuenta que tienes enraizado en dichos, hechos, nombres, comidas, bebidas, en la forma de ser, elementos que provienen de la biodiversidad. Y en la medida en que seamos capaces de rescatarlos y compartirlos entre todos para que podamos valorarlos, comprenderlos y respetarlos, habremos dado un paso sustancial. Tenemos que sacarlos adelante eso. Hoy día la ciencia vive una transformación en cuanto a que acepta lo que estamos trabajando es una modalidad que se llama la ciencia postnormal, donde todas las formas de conocimiento, ¿verdad?, deben entrar a generar un cuerpo nuevo de constructos teóricos. Y en ese sentido, los saberes de los pueblos originarios, los saberes de los pueblos migrantes más recientes, los saberes de los criollos, todos los saberes tenemos que ponerlos en la mesa y tratar de obtener de ellos lo mejor y respetarlos a todos. Y esa es una forma también de valorar nuestra biodiversidad. No hay ningún grupo cultural que tenga hegemonía sobre otro, en lo absoluto. Vamos a ir con la última pregunta, profesor, pero también nos siguen llegando otra buena práctica. Por ejemplo, una educadora de párvulos nos dice que a los niños, por ejemplo, también en el marco de huerto en el colegio, les enseña a su cuidado, a regarlo, y da el ejemplo, por ejemplo, que cuando las lechugas crecen, preparaban una ensalada para degustar. Entonces ahí cerraban todo el ciclo del alimento, desde la semilla hasta el consumo de la lechuga en el caso que ellos están dando. También hay otra profesora de Paine, de ser un jardín que se llama Rayito de Sol, y ellos dicen que en tiempo de pandemia siguen realizando actividades, pero esta vez enseñando a hacer huertos en las casas, aprovechando los espacios que tienen las familias y rescatando también semillas locales. La última pregunta que tengo por acá, que está ligada a términos de tecnología, como lo estuvimos hablando desde un principio, preguntaba, por ejemplo, a través de la existencia de juegos, de biodiversidad, aplicaciones, que son como métodos nuevos tecnológicos que existen, que conecte en hacer actividades reales a través de pruebas y retos, sería para llevarlos de la tecnología a la realidad. Esa es la pregunta en cuanto al aprovechamiento de todas estas aplicaciones tecnológicas que existen hoy en día. Sí, sin lugar a dudas,
la capacidad tecnológica que tenemos hoy día, debemos usarla a favor, ¿verdad? Por ejemplo, nuestra propia asociación ha creado mapas digitales en los cuales las personas interactúan con su entorno, ya sea conociendo el lugar donde está o poniendo ellos algún hito en el espacio en que se encuentran. Tenemos que usarla como un instrumento que nos permita conocer mejor y no que reemplace el conocimiento. Creo que Carolina hacía esta inmediatez, ¿no es cierto?, de los sistemas informáticos actuales. No, debemos usarlo para que nos facilite la comprensión del entorno, no que se conviertan en el entorno, ¿verdad? Hoy día probablemente los jóvenes saben mucho más, ¿no es cierto?, de cómo acceder a información sobre la naturaleza chilena, eventualmente a través de algún buscador, de algún motor de búsqueda, que saliendo a caminar y buscarla. Entonces, eso es una cuestión. Sí, se deben usar a favor nuestro, pero no para reemplazarlo. Y eso es una cuestión importante. Ahora, para todos aquellos que están en la valiente tarea, ¿no es cierto?, de cultivar en sus casas, en los jardines, en pequeños huertos, ¿qué tal si hacemos un empeño y empezamos a plantar semillas de árboles locales? Y esperamos mientras los educandos crecen, ¿no es cierto?, ojalá con la esperanza de que sigan en el mismo establecimiento educacional, ¿verdad?, por varios años, para que vean crecer nuestros árboles. Y esos árboles se los regalamos a las comunas. Y lo plantamos en la plaza del barrio, lo plantamos en la esquina de la casa. Santiago necesita con urgencia más áreas verdes. Y hay un sinnúmero de iniciativas que pudiésemos, además de plantar alimentos que son muy útiles, ¿no es cierto?, y que nos dan este contacto, si empezáramos a plantar también flora nativa, los impactos que tendrían los pequeños ciudadanos, ¿no es cierto?, en hermosear la ciudad sería enorme, y en reponer el contacto con la naturaleza sería aún mucho mayor. ¿Qué tal? Les presento ese desafío. Empecemos a plantar arbolitos nativos junto con las lechugas, los apios y otras plantas que nos vamos a comer después. Encantado de comerme esa ensalada, pero dejemos que crezcan. Y ahí tenemos la sensación de la contemplación, la meditada espera, conocer una planta nativa y cómo se desarrolla. Y si crece bien, la regalamos, ¿no es cierto?, al barrio, ¿verdad? La regalamos a la plaza, la ponemos en el patio de la escuela y empezamos a tener más flora nativa que nos acompañe en nuestro día a día. Los dejo con ese desafío. Muchas gracias, profesor. Y la última reflexión que menciono es de Nancy, que ella nos comenta que su establecimiento ahí tuvo muchas dificultades para el terremoto del año 2010, lo reconstruyeron y lamentablemente fue un edificio de cemento, nos comenta ella, pero que está intentando reverdecerlo y convertirlo en una escuela verde. Así que le decimos a Nancy que siga con este desafío. Que persevere. Exactamente. Así es que vamos a agradecer, ya cerramos nuestro proceso de consulta, agradecemos porque estuvo con mucho movimiento nuestro chat lleno de consultas y de felicitaciones, y usted nos deja un desafío enorme, y tenemos que nosotros seguir continuando. Muchos de acá desarrollan diferentes métodos para fomentar y enseñar a los niños la importancia de la biodiversidad, cuidarla, así que tenemos que seguir en esta senda. Estamos bien encaminados, así que muchas gracias por su exposición, profesor. Muchas gracias a ustedes por la invitación, espero que les haya sido útil, ha sido un agrado. Sí, quiero agradecer al profesor Javier Simonetti por su presentación, por sus reflexiones, por sus aportes, por invitarnos, ¿cierto?, a la contemplación, que a veces se nos olvida estos minutos de ocio, que muchas veces los dedicamos a otras cosas y no a mirar nuestro entorno, nuestra naturaleza, nuestra biodiversidad. Y a nombre de la Seremi queremos agradecerte, Javier, por tu presentación, por los aportes, tal como recién yo decía, me sumo a las palabras de Marjorie, que nos ha entregado en el día de hoy. Son una motivación para seguir trabajando en los temas de educación ambiental y en el cuidado de nuestra naturaleza. Así que yo también, antes de finalizar, quisiera, aparte de agradecerte mucho, también a los profesores y profesoras que se conectaron el día de hoy.
que es muy importante para poder seguir trabajando los temas que tanto nos interesan. Quiero agradecer también el aporte y el apoyo que siempre nos dan en estos conversatorios a Marjorie Riquelme, a Nicole Leighton, a Oriana Ojeda, ya, a Ítalo Gallardo, que ha estado, ¿cierto?, siempre colaborando. Y por eso es un equipo que ha estado mancomunado, que es el área de educación ambiental y participación ciudadana, que tuvimos la suerte hoy día de invitar a Javier, que él nos dijera sí. Estamos ya hace más de un mes que estábamos con esta posibilidad ya de conversatorio. Por suerte lo pudimos hacer el día de hoy y nuevamente agradecerte, Javier, por tu aporte, por tu trabajo. Así que yo, sin más, quiero agradecerles a todos por su participación, el haber estado hoy día y desearles que tengan un muy buen fin de semana. Ánimo a todos y mucha fuerza, y muchas gracias a Javier Simonetti nuevamente por su presentación. Muchas gracias, Javier, y que tengan muy buena tarde hoy día. Así que Muchas gracias a nos ustedes. vemos Que estén todos. muy Que bien, estén muy bien. cuídense. Que estén muy Igualmente. bien. Chao, Chao. chao.